En el siguiente video vamos a hablar y vamos a exponer sobre un artículo llamado Detención de mutaciones APC en ADN fecal de pacientes con tumores colorectales. Este video lo realizó mi compañera María Alejandra Henao Jaramillo y quien les habla, Marla Catalina Martínez Morales. Y en esta diapositiva podemos observar el grupo de personas realizó este artículo científico y llevó a cabo esta investigación. Y aquí podemos ver los contenidos o como los temas principales que se van a llevar a cabo a lo largo del video: introducción, métodos, resultados y la discusión. Ahora vamos a empezar definiendo la enfermedad que gira en torno a este artículo científico. Esa enfermedad es el cáncer colorectal. Como su nombre lo dice, es un cáncer que afecta el colon y el recto. ¿Qué es entonces este cáncer? Generalmente este cáncer se manifiesta con acumulación de células, es decir, tumores benignos. Estos tumores es una alteración, sin embargo, esta alteración, las células siguen siendo buenas, por así decirlo. Las células siguen conservando su mecanismo de crecimiento y sigue siendo funcional y conserva su morfología. Ahí simplemente es un tumor, que pueden ser los pólipos, pero cuando estos pólipos o estos tumores se vuelven malignos es cuando se genera el cáncer. Y entonces, ¿qué es un tumor maligno? Bueno, es cuando la célula se reproduce excesivamente, prolifera excesivamente y también, adicional a eso, pierde su función original. Es decir, está alterada y también perdió su morfología original. Entonces ahí podemos ver las diferencias entre los dos tumores, benignos y malignos. Y además estos tumores malignos tienen la capacidad de invadir otros tejidos, lo cual va a afectar mucho a la persona o al organismo, pero en este caso a las personas la va a afectar porque si se pasa a otro tejido puede incluso alterar las funciones de ese tejido. Y como toda enfermedad, como todo cáncer o enfermedad, esta posee etapas. Pero para conocer las etapas, primero traje esta imagen para definir la morfología del colon o del intestino grueso, el cual posee varias capas y las podemos dividir a manera muy general en la mucosa, en la submucosa y en la serosa. ¿Cierto? La mucosa, esta parte, está compuesta de epitelio, de la lámina propia y de la muscular mucosa o muscularis de la mucosae. Y la submucosa posee el plexo de Meissner. Como sabemos, es como una parte muy inervada con muchos vasos sanguíneos. Y la capa muscular externa, que está compuesta, como su nombre lo dice, de músculo, que es un músculo circular y un músculo longitudinal. Y también podemos encontrar un plexo, el plexo mientérico de Auerbach. Y finalmente la serosa o adventicia. Etapas del cáncer colorectal. El estadiaje en cáncer permite establecer acerca del estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y 5. Este permite llegar al pronóstico y la conducta a seguir de acuerdo a la etapa en la que se encuentre cada paciente. Es decir, un paciente que esté en el estadio número 1 no va a recibir el mismo tratamiento que un paciente que esté en el estadio número 5, ya que las etapas en las que se encuentra el cáncer son completamente diferentes. Por tal, es muy importante identificar el estadio del tipo de cáncer que se tenga. Para realizar el estadiaje es importante analizar cómo están los órganos y dónde se podría realizar la metástasis. El estadiaje de cáncer se basa en el sistema TNM, que significa tumor no de metástasis. En base a este sistema se determina el estadio de cada cáncer. Cada estadio va a ser explicado en la siguiente diapositiva. La etapa número 1 se denomina in situ, ya que en esta etapa el cáncer aún no ha empezado a desarrollarse y sigue en el mismo sitio de diagnóstico, es decir, que no ha afectado más órganos. Esta etapa se puede decir que es la más fácil de tratar,
ya que su tratamiento suele ser más efectivo porque no ha alterado otros órganos. En la etapa 2 básicamente es lo mismo, que se denomina carcinoma in situ y quiere decir que aún no ha tocado más órganos y se encuentra en el mismo sitio de diagnóstico. En la etapa 3 y 4 es cuando el cáncer ha iniciado su crecimiento y ha iniciado a afectar más órganos. La etapa número 5 y la final es cuando el cáncer inicia la metástasis. La metástasis se realiza a través del sistema linfático, afectando órganos sanos, y ya está, resulta siendo la etapa final y la parte final del cáncer. Se han diseñado muchas pruebas diagnósticas para detectar la enfermedad. Entre esas, las más comunes son la prueba de sangre oculta en la materia fecal. Como su nombre lo dice, su objetivo es buscar materia fecal en la sangre. Generalmente, para observar la sangre en la materia fecal se observa al microscopio, pero también se puede lograr con otro tipo de pruebas, como la prueba con guayacol. Esta es como una tarjeta. Esta funciona así: la muestra de la materia fecal se coloca sobre una tarjetica especial, y esta tarjetica especial se le añade una sustancia química. Si la materia fecal tiene sangre, la tarjeta especial, la tarjetica, va a cambiar de color. Entonces, esa es una forma de detectar sangre en las heces. Prueba de inmunoquímica fecal, también conocida como FIT. Con esta prueba se busca detectar de forma precoz el cáncer colorectal. Lo que se busca detectar en la prueba es sangre en la materia fecal, que a simple vista no se ve, pero que puede ser productos de pólipos que en el cuerpo, que luego se pueden convertir en cáncer. La idea de esta prueba es tomar con la varillita azul que se muestra en la diapositiva, no arrastrando sino insertando en la materia fecal la varillita, para tomar la cantidad necesaria y suficiente para realizar este tipo de diagnóstico, que es muy rápido y puede prevenir este tipo de enfermedades. Otra prueba diagnóstica es la sigmoidoscopia. Esta se realiza con una herramienta llamada sigmoidoscopio. Esta herramienta se introduce al interior del recto hasta llegar al colon sigmoide, o sea, el colon inferior. Y esta herramienta tiene como una lucecita, y esta la permite visualizar en una pantalla. Y de esa manera pueden observar si en el tejido hay pólipos o hay daños ahí en el mismo tejido. Bueno, ahí miran si hay signos de cáncer. Y generalmente esa herramienta a veces tiene la función o la capacidad de extraer un pedazo de tejido para poder observarlo al microscopio y observar la morfología de las células. Sin embargo, esta prueba es muy invasiva y algo incómoda. La colonoscopia es un examen que consiste en introducir una cámara a través del intestino grueso para visualizar el intestino, básicamente, y a través de este poder visualizar diferentes tipos de lesiones, infecciones o problemas que pueden llevar a cabo el desarrollar un cáncer colorectal. Algunas de las cosas que se pueden visualizar a través de la colonoscopia es tumores, pólipos, inflamaciones, infecciones y divertículos. Este examen se realiza la preparación desde el día antes, purgándose para de esta forma vaciar el intestino y con una dieta de solo líquidos. Entonces, en vista de todas estas pruebas que se han realizado para poder detectar este cáncer, se dieron cuenta que esos procedimientos son demasiado invasivos o están muy limitados por la disponibilidad de los expertos, y que también para poderlo detectar ya el cáncer tiene que haber avanzado para poder detectar esas neoplasias. Entonces, los investigadores o las personas, el grupo que decidió realizar este artículo, innovaron buscando una nueva técnica para poder detectar este cáncer de una forma menos invasiva y que cuando el cáncer no estuviera tan avanzado. Y esto lo propusieron y lo quieren lograr a través de la genética.
¿Cómo? La idea de ellos era detectar el gen que causa este cáncer y observarlo si tiene mutaciones. Entonces prácticamente de esto es lo que se va a hablar a lo largo de todo este video, de cómo lograron detectar el gen, cómo lograron saber si estaba mutado y si realmente sirve esto para detectar el cáncer colorectal. Entonces, ese se volvió el principal objetivo de los investigadores que realizaron este artículo científico: desarrollar una prueba que por medio de la genética, en este caso por medio de un gen, poder detectar y diagnosticarle a una persona si padece cáncer colorectal. En este caso usaron el gen APC para poder detectar el cáncer colorectal. ¿Qué es el gen APC? El gen APC, también conocido como Adenomatous polyposis coli, es un gen supresor tumoral que codifica una proteína que realiza las siguientes funciones. Primero, ayuda a controlar la frecuencia con la que una célula se divide. Segundo, como se divide otras células dentro de un tejido y si una célula se mueve dentro o lejos de un tejido. Tercero, ayuda a garantizar que la cantidad de cromosomas en una célula sea correcta después de la división celular. El gen APC es de vital importancia en el cáncer colorectal, ya que a partir de la mutación de estas se pueden originar dos tipos de cáncer, los somáticos y los germinales. El somático para cáncer esporádico y el germinal para cáncer hereditario. Esto lo que provoca es una inestabilidad genética que produce inactivación de oncógenos y supresores también. Lo que pasa básicamente es que el gen APC sufre una alteración. De esa alteración se produce la mutación y de esa mutación empiezan a aparecer adenomas, carcinomas y por último la metástasis. El gen básicamente se compone por 15 exones que cumplen la función de codificar un péptido que contiene 2844 aminoácidos, siendo el exón 15 la región codificante más grande. Este gen está ubicado en el brazo largo del cromosoma 5. Como ya conocemos las funciones normales del gen, o sea, es el gen sin ninguna alteración o mutación, sabemos que es un gen supresor, es decir, se encarga de regular la proliferación celular, y la consecuencia directa de que éste esté mutado sería una proliferación descontrolada de células en el área colorectal, siendo esta la principal consecuencia de una mutación en este gen. Además, si este gen está mutado, cuando hablamos de proliferación celular excesiva, nos estamos refiriendo a la aparición de tumores, lo cual es uno de los principales síntomas y características del cáncer colorectal. Y ya si hablamos un poco más a profundidad de por qué pasa esto, sería porque cuando este gen está mutado, se activarían los factores de transcripción de la ciclina D1, la cual es muy necesario para que en el ciclo celular la célula pueda pasar de G1 a S. En esta parte es donde la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos enzimas y otras moléculas. Entonces ahí pues se está explicando de una forma más detallada el porqué de la aparición de tumores en el cáncer colorectal y cómo se relaciona la alteración del gen con la enfermedad. Sobre los pacientes, se analizaron un total de 74 muestras de heces fecales para determinar el estado del gen APC y se obtuvo que alrededor de 28 pacientes que presentaban cáncer de colon tenían un estado de estadio B2. Es decir, el cáncer había sobrepasado ya la capa muscular propia y estaba llegando a la serosa o a la grasa pericólica. También se obtuvo que alrededor de 28 pacientes se presentaban sin tumor colorectal conocido y también 18 pacientes con adenomas de al menos 1 centímetro de diámetro. Para la purificación del ADN se descongelaron a temperatura ambiente y se homogenizaron con un agitador de heces, un equivalente de 4 gramos de cada muestra, y fue sometido a 2 centrifugaciones con el fin de eliminar partículas grandes y pequeñas. Posterior a esto, los sobrenadantes se incubaron.
Una vez purificada la muestra, se procedió a capturar el gen, pero antes de eso ellos ya sabían que su área de interés eran los codones 1210 y 1581, o sea, de una extensión más o menos de 1113 nucleótidos. ¿Y por qué estaban interesados en esta área en específico? Ellos estaban interesados en esa área en específico porque normalmente alrededor del 83% de las mutaciones en el gen APC en tumores ocurren en esa área. Entonces, por eso ellos necesitaban hacer una extensión de las moléculas de ADN con un tamaño considerable, o sea, un tamaño mayor a 1100 nucleótidos para lograr coger esa área donde ocurren las mutaciones. Y esto a la vez fue una dificultad. ¿Y por qué fue una dificultad? Porque ellos querían hacer, o sea, tener esa extensión de nucleótidos en una sola PCR. No querían hacer varias PCR, sino querían tener su extensión en una sola PCR. Y no solo por eso, sino también porque las heces generalmente contienen bastantes inhibidores del ADN polimerasa, lo cual lo hace bastante difícil. Y los productos de PCR largos son muy sensibles a esos inhibidores. Y en este caso ellos necesitaban un producto de PCR bastante largo. Entonces tuvieron que modificar la prueba para capturar ese gen y luego poder ampliarlo. Entonces, ¿cómo hicieron para capturar el gen y poder ampliarlo en una sola PCR? Bueno, lo que ellos hicieron fue agregar 300 microlitros de muestra a una solución de la misma cantidad. La solución era de isoticionato de guanidina. Esta solución contenía oligonucleótidos que estaban, pues esos oligonucleótidos eran específicos y estaban bionitilados. Y luego de realizar esto, se incubó por 12 horas a 25 grados centígrados. Entonces en pantalla podemos ver la secuencia de oligonucleótidos que añadieron. Vemos la secuencia que añadieron y por complementariedad podemos nosotros mismos, a partir de esa secuencia de oligonucleótidos que nos da el artículo, adivinar cuál es la parte complementaria, o sea, a qué parte de la secuencia del gen a la cual se va a añadir, a la cual se va a incrustar el oligonucleótido. E incluso también podemos encontrar o adivinar la región promotora de este gen, que en este caso la encontramos en la primera secuencia por medio de 3 codones de inicio, que son los que están seleccionados en color rosado. Entonces aquí vemos la segunda secuencia de oligonucleótidos con su parte complementaria, la cual pertenece a la secuencia del gen a la cual se va a pegar, y aquí está la tercera parte. Una vez añadida esta secuencia de oligonucleótidos bionitilados, se añadieron perlas magnéticas que estaban recubiertas de streptavidina y se incubó durante 1 hora más a temperatura ambiente. Se preguntan por qué añadieron estas perlas recubiertas de esta sustancia. Como recuerdan, anteriormente yo dije que se añadieron secuencias de oligonucleótidos bionitilados. Estas secuencias bionitiladas tienen este nombre, bionitiladas, porque se le añadió biotina. Y al añadir perlas magnéticas recubiertas de streptavidina, sabemos que esta streptavidina tiene gran afinidad por la biotina, lo cual nos asegura que la secuencia del gen se va a unir a las perlas y de esa forma se logra capturar el gen. Una vez capturado el gen, se extrajo el gen con un solubilizador de ADN. Este solubilizador era el tris-hepta bajo. Este actúa como un tampón y a la vez posee magnesio, el cual controladamente
nos ayuda como un cofactor a la hora de que vayamos a realizar la PCR. Para la reacción en cadena de polimerasa se utilizó una polimerasa termoestable de alta fidelidad, es decir, que este tipo de ADN polimerasa ofrece que las copias de la hebra inicial no se equivoquen. En la primera hebra se puede observar que la secuencia es la del primer, donde se realizó otra muestra con el tampón más primer más polimerasa de alta fidelidad, y lo que pasa en esta secuencia es que se cambiaron los primers utilizados por el primer F2 y el primer R2. Para la preparación de la PCR se preparó una única mezcla para cada muestra de heces fecales y la mezcla se distribuyó en 144 pocillos. Cada pocillo contiene de 2 a 4 APC plantillas distribuidas en una distribución de Poisson. Después de un ciclo inicial de desnaturalización, se procedió a realizar la amplificación en diferentes ciclos de desnaturalización. Una vez realizada la PCR, se realizó una transcripción y traducción in vitro, todo con el fin de poder observar las proteínas que se producen. En este caso, se realizó esta transcripción y traducción in vitro con los productos pertenecientes a las PCRs que usaron los cebadores F2 y R2. Listo, entonces cuando ya tenían las proteínas, luego de esa transcripción y traducción in vitro, estas proteínas se separaron en geles de poliacrilamida, es decir, se separaron en bandas, en forma de bandas, y van ordenadas según su peso molecular. Una vez separadas en bandas, se fijaron en etanol y se secaron antes de su autorradiografía. Y claro, cabe destacar que para realizar esta técnica fue necesario involucrar reactivos y involucrar a diferentes temperaturas, es decir, el manejo de las temperaturas y el tiempo nos colaboran mucho a la hora de realizar técnicas como estas. Una vez realizada la purificación, captura y ampliación del gen, se procede a realizar el secuenciamiento. ¿Y cómo se realizó ese secuenciamiento? Lo realizaron con métodos manuales, un método típico como el método de Sanger, que funciona de la siguiente forma. Se añaden dideoxinucleótidos, que son nucleótidos que carecen de grupo hidroxilo en el carbono 3 de la desoxirribosa, y estos están marcados con colores fluorescentes para poderlos distinguir unos de otros. Entonces, cuando en la PCR la polimerasa empieza a añadir bases, a continuar la secuencia, lo realiza con estos nucleótidos. Y como lo realiza con estos nucleótidos, o sea, ya como podemos ver, ya sabemos que están marcados. Entonces ya simplemente los equipos, o generalmente son equipos automatizados, ellos empiezan a identificar las secuencias de ADN. Y el siguiente paso para este secuenciamiento sería la electroforesis capilar. Entonces el siguiente paso en el secuenciamiento sería la electroforesis capilar. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, la electroforesis capilar es como un sistema que nos separa e identifica las moléculas, y eso se realiza dentro de un capilar de vidrio, como pues le dice el nombre. Este está dividido en 4 etapas, y esas etapas son: primera, el acondicionamiento del capilar; segundo, la inyección de la muestra; y tercero, una separación electroforética; y por último, la visualización en el sistema. La primera etapa, el acondicionamiento del capilar, eso se logra sumergiendo los dos extremos del capilar en una solución buffer, la cual va a causar que la pared del capilar tenga un pH, temperatura y una carga eléctrica
estable, en este caso una carga negativa estable. Segundo, a la hora de inyectar la muestra, se realiza también sumergiendo los capilares, los extremos de los capilares en la muestra, que serían nuestros pocillitos. Y la tercera, que es la separación, esta ocurre de la siguiente forma. En los dos extremos del capilar se colocan en una solución buffer de separación y luego se lo coloca en dos electrodos que aplican un potencial eléctrico. Eso al aplicar el potencial eléctrico causa que dentro del capilar haya un flujo. Durante este flujo, nuestras moléculas, las moléculas de interés de nosotros, o sea, los nucleótidos, se están identificando por características como peso, carga, etc. Y cuando estos, durante ese flujo, llegan a la ventanita del capilar, son detectados por el equipo de fluorescencia. Como yo había dicho anteriormente, se le añade nucleótidos que tienen o están marcados con colores fluorescentes. Entonces, así podemos identificar y secuenciar nuestras muestras. En las siguientes diapositivas veremos los resultados de este secuenciamiento y los vamos a interpretar. En la imagen se puede evidenciar que la secuencia normal tiene más nucleótidos presentes y el otro no posee nucleótidos, es decir, que el paciente está presentando una lesión. Y bueno, finalmente ellos quisieron reconfirmar que las mutaciones que encontraban en los tumores eran las mismas que se encontraban en las heces. Y aquí podemos observar los resultados, donde la línea negra nos indica la cantidad o el lugar, el área de donde se encuentran las bases. Entonces, desde 1210 hasta 1581 ya se encuentran las secuencias. Y las figuritas, ¿qué nos indica? Bueno, el triángulo nos indica que las mutaciones son por causa de una deleción. Los cuadritos nos indican que las mutaciones son a causa de una inserción y los círculos nos indican sustituciones. Como vemos, las más frecuentes son las deleciones y las sustituciones, y los números que se encuentran dentro de las figuras nos indica el número de personas que presentan estas mutaciones. Como parte final tenemos la discusión. En esta se pueden detectar mutaciones en el ADN fecal de pacientes con tumores colorectales relativamente tempranos. En este estudio de viabilidad sugiere un nuevo enfoque para la detectación temprana de neoplasias colorectales.